Querida Susi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oye, me alegra un montón tenerte por acá. Oye, bueno, mira, antes de empezar con todo lo teológico, así muy de entrevista de televisión, ¿quién es Susi? ¿Desde qué parte del mundo se conecta con nosotros? ¿Y por qué teología, Susi? ¿Por qué tú escogiste teología? Dale, te escuchamos. Bueno, hola, buenas noches a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y recién estabas diciendo los nombres de todas las personas que hicieron las temporadas y es como que, ¿qué estoy yo haciendo acá? Pero bueno, hablo con ustedes desde Río de Janeiro, en Brasil, la ciudad maravillosa, pero soy del interior de São Paulo. Y bueno, yo vengo de una familia católica, de muchas generaciones católicas y que siempre buscaron vivir la fe, no solo para ir a misa en día de domingo, pero también para leer la Biblia en familia y rezar y reflexionar. Entonces eso me influenció mucho, así que cuando yo estaba terminando la secundaria, como que siempre fui un poquito loca, decidí hacer teología. ¡Qué bien! Es más o menos eso. Oye, y cuando hiciste teología, ¿cómo estaba la cosa en Brasil? ¿Ya habían pioneras, imagino yo, de la teología o era una cosa todavía más o menos nueva? Sí, ya habían algunas pioneras y eso fue una de las cosas que para mí cuando yo veo mi historia hoy, cuando decidí hacer teología, yo en realidad no sabía que iba a estudiar exactamente y decidí entrar en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, que en Brasil todavía es hoy, y cuando yo entré también, el curso de teología en Brasil que más tiene mujeres profesoras, maestras en el departamento de teología y que son las pioneras de teología en Brasil. Entonces fue como que un gran honor y muy bueno. Y me dio mucha esperanza también. Incluso, o sea, después cuando empecé a participar de congresos y todo y conocer personas de otras universidades, que me fui dando cuenta que no es así en otras partes y tipo, fue como que un shock. Sí, te cuento yo que pues acá de este lado en Bogotá no es tan fácil tampoco, no es en todas las facultades, todavía hay ciertos recelos. Y una de las razones, y aprovecho también para decirle a todos los que están conectados ya con nosotros, de invitarte, es por justamente para decirle a esta parte del mundo de habla hispana, hey, hay mujeres haciendo teología y es importante que se comprometan las mujeres también a hacer teología, que se puede. Ahí está tu ejemplo Ujú. también de que lo has hecho. Bueno, si quieres, nada, vuélvenos a contar tu nombre y desde ahí te escuchamos y arrancamos contigo y bueno, así también te presentamos a todos los que ya se pasan por esta sala de teología en casa. Bueno, una cosa que también es importante cuando me preguntaste sobre por qué hice teología, es que una de las razones principales por qué decidí hacer teología fue la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Que cuando yo estaba en secundaria, tenía 17 años, tuve mi primer novio, mi primer beso, mi primer novio, y empecé entonces a tener que pensar cómo iba a vivir todo lo que yo siempre pensé que creía, pero o sea, después que te pones en una relación es distinto porque lo estás viviendo y tu cuerpo siente las cosas. Y fue en esa época que descubrí la teología del cuerpo y desde entonces empecé a estudiar y fue una de mis grandes motivaciones para empezar los estudios. Y bueno, no sé, ya arranco con todo. Dale, dale, lánzate. Mira, te cuento así la dinámica. La gente aquí es súper así de preguntar cosas complicadas, pero intentamos que Teología en Casa sea un lugar donde la gente pueda preguntar. Mira, gracias a Dios en Internet no hay censura teológica, entonces aquí podemos ser más o menos libres de reflexionar. Así que, dale, compártenos tus ideas sobre este primer tema, que como les comentaba a todos, es Teología del Cuerpo en Juan Pablo II. Y luego, obviamente, pues yo te haré algunas preguntas de cosas que se me vayan ocurriendo y pues obviamente todos los que están aquí conectados con nosotros, pues también te lanzarán preguntas y ahí echamos a andar el diálogo, que como sabes en Instagram tenemos una hora exacta, así que a darle con toda, querida. Sí, dale, ok. Bueno, la teología del cuerpo, cuando decimos esa expresión,
hoy día si alguien ya la escuchó, seguramente fue gracias a Juan Pablo II, porque él ya al principio de su pontificado, o sea, él fue declarado papa, elegido papa en el 78, y ya al fin del 78, ya al principio del 79, de 1979, empezó todos los miércoles con las catequesis hasta el 1984 sobre teología del cuerpo. O sea que fue un tiempo muy largo solo de catequesis sobre teología del cuerpo, y él mismo llamó estas catequesis como teología del cuerpo. Pero todo su pensamiento sobre este tema, de pensar cuál es el plan de Dios para el amor humano y para el cuerpo humano, cuál es el sentido, el significado del cuerpo, todo eso empezó ya muy antes de ser papa. Por eso también que justo después de empezar su pontificado ya empezó a dar las catequesis. Y eso es muy importante de tener en cuenta, por eso yo siempre me gusta dar un poquito de contexto, porque el contexto ayuda a entender la lógica por detrás del pensamiento de San Juan Pablo II. Entonces, las cosas principales del contexto que yo creo que es importante mencionar es que él tenía una preocupación muy grande con la moral. En los años 60, creo que muchos ya saben que es cuando fue el marco de la revolución sexual. Justo en 1960 fue cuando salió la píldora anticoncepcional. Conceptiva. Sí, sí. Sí, a veces van a salir algunas cosas de portuñol, pero todo bien. Dale, todo bien. Ah, sí, eso es una cosa que yo no dije, ¿no? Yo hablo así con el acento un poco raro porque viví 6 años en Argentina. Entonces, Ya. el acento porteño está ahí. Pero bueno. Sí, y entonces en los años 60 estaba la revolución sexual, y ya un poquito antes, al final de los años 50, Juan Pablo II lanzó un libro que se llama Amor y Responsabilidad, donde están todas las raíces principales de los conceptos que él usa en la teología del cuerpo. Y esos conceptos principales los voy a mencionar más al final. Entonces, del contexto, es importante saber que él ya tenía este libro, Amor y Responsabilidad, y con la revolución sexual, su preocupación con la moral y con la manera como la iglesia puede hablar al mundo y decir que el cuerpo es bueno y el cuerpo es libre, pero de qué manera es libre. Todo eso empezó a crecer todavía más en él, y con eso entonces tuvo la motivación para empezar con las catequesis ya al principio de su pontificado. Y la manera como estructuró las catequesis, en primer lugar, fueron como catequesis. Entonces, aunque es un contenido muy denso y muy teológico y filosófico, el público eran todos los fieles. Y creo que eso es algo importante para tener en cuenta, porque incluso la manera como él separó cada tema fue bastante picadito, porque cada día tenía que tratar de tener las cosas bien arregladitas para pronunciarlo públicamente en las catequesis de las audiencias generales. Y hoy les muestro acá para que vean cómo es grande las catequesis. Es casi que una Biblia. Literal. Literal. Y bueno, y la estructuró en 2 partes. La primera parte es la más grande, que es sobre las palabras de Cristo. Esa es la base para entender todo. Porque él empieza trabajando específicamente sobre el pasaje de Jesús con los fariseos que aparece en el Evangelio de Mateo y de Marcos, cuando los fariseos preguntan sobre la cuestión del divorcio y Jesús les contesta que en el principio no era así. Entonces, ese versículocito de que en el principio las cosas eran distintas es la base para Juan Pablo II desarrollar toda su teología. Y por eso entonces toda la primera parte son sobre las palabras de Cristo,
sobre los relatos de la creación. Y después la segunda parte, que es más chica, es sobre el sacramento, porque entonces, si la preocupación de Juan Pablo II era la moral y sobre cómo entender el cuerpo, entonces hay que pensarlo específicamente sobre el sacramento del matrimonio. Y bueno, eso. Entonces, de la estructura, eso es lo más importante. Entender que eran catequesis y que hay esas dos partes, las palabras de Cristo y del sacramento. Entonces, por acá todo bien, vamos bien, Vamos bien, yo tranquilos. estoy aquí perfecto, perfecto. Igual la gente por acá, si ustedes alguna pregunta en medio, no se preocupen, pueden escribir. Dale, Susi. Sí, dale, ok. Entonces ahora podemos entrar con los conceptos principales para entender la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Una cosa que es fundamental, es súper, súper importante, es que Juan Pablo II, más allá de un teólogo, él es muy filósofo. Entonces, lo más importante para entender la manera como él desarrolla su pensamiento teológico es el concepto filosófico del personalismo. Toda la manera como él desarrolla la antropología, su antropología teológica, es en realidad mucho de la antropología filosófica y del abordaje personalista de entender que la persona humana es una persona integral de relación social y no es un objeto. Entender la persona como sujeto y como un fin en sí mismo. Eso es muy, muy, muy importante. E incluso hay algunas personas que dicen que hay algunas partecitas de Gaudium et Spes, el documento del Concilio Vaticano II, algunas partecitas dicen que fue Karol Wojtyla el que dijo que tenía que escribir de determinada manera y que son justamente las partes que él utiliza mucho en la teología del cuerpo. Y dos números específicos, que es el número 22, donde dice que Cristo revela al hombre a sí mismo, y el número 24, donde dice que, y ese número 24 de Gaudium et Spes es como que un resumen del abordaje personalista de Juan Pablo II, porque dice que el ser humano solo tiene la capacidad de comprenderse plenamente a través del don de sí mismo. Y yo antes fui a buscar en el sitio web del Vaticano para ver cómo estaba la traducción de esa partecita en español. Y me pareció muy curioso que en español no utilizan esa expresión del don de sí mismo. No sé si hay otras traducciones oficiales quizás, pero en el sitio web del Vaticano es una otra expresión y cambia mucho el significado. Y es algo fundamental para entender la teología del cuerpo de Juan Pablo II, el don. Pero bueno, entonces, eso, lo más importante del personalismo es entender que la persona humana fue creada porque fue querida por Dios. Dios quiso que el ser humano existiera por sí mismo, como un fin en sí mismo, no como un medio para algo, sino que para ser en plenitud y en la comunión de amor. Otra cuestión entonces importante, teniendo en cuenta ese abordaje personalista, es la manera como Juan Pablo II piensa y trabaja sobre los relatos de la creación. Toda la manera como él lee los relatos bíblicos es desde una perspectiva, él mismo utiliza esa expresión de que es una prehistoria teológica. Entonces, no es una prehistoria científica, obviamente, pero es una prehistoria teológica. Así es la manera como él define. Porque, una vez más, como Juan Pablo II es muy filósofo, su abordaje también es muy ontológico. Entonces, él busca leer los relatos de la creación simbólicamente para entender el sentido del ser, ¿no? Ontología es eso, de una cosa bastante metafísica, bastante... Yo tampoco soy filósofo, entonces a veces me pierdo un poquito en los términos, pero es como que para entender la dimensión más
más allá, ¿no? Trascendente de lo que es ser humano. Y entonces, leyendo los relatos de la creación, y para los que no saben, quizás hay dos relatos de la creación, no es uno solo. Si leemos del capítulo 1 al capítulo 3, es bastante evidente la diferencia entre los dos relatos, porque en los dos primeros versículos, en los tres primeros versículos del capítulo 2 de Génesis, cambia totalmente la narrativa y la manera como se cuenta la historia, y es cuando empieza entonces el segundo relato. Pero Juan Pablo II no los distingue, porque su manera de leerlos es para entender el sentido ontológico, ¿no? El sentido más allá del texto, entender cuál es la prehistoria teológica para entender el cuerpo y para entender por qué Jesucristo dijo a los fariseos que en el principio no era así. Entonces, ¿cómo eran las cosas en el principio, según Juan Pablo II en su lectura de los relatos de Génesis? Tres cosas principales que él ve en los relatos que dicen mucho entonces para nosotros hoy, para entender el significado del cuerpo hoy. La primera cosa es, él habla sobre la solitud original. Porque cuando Dios crea el ser humano solito en el medio de la creación, y esa solitud es camino para el ser humano entenderse en su subjetividad, un camino para entender su don como un fin en sí mismo. Entonces la solitud original es muy importante para como que el primer paso de entender la dinámica relacional para la cual el ser humano fue creado. Y después de hablar entonces sobre la solitud original, Juan Pablo II reconoce que la segunda cosa importante de entender de la condición original humana es la unidad, porque después de entender que el ser humano es un sujeto como fin en sí mismo, hay un otro ser humano que también es creado para estar en relación con él, porque solo no tiene sentido. Aunque sea un fin en sí mismo, fue creado para la dinámica de amor, como señal de la propia dinámica de la Trinidad. Y entonces, la unidad es la otra dimensión fundamental para entender cómo eran las cosas al principio, cuál era el plan de Dios para la condición original humana. Y entonces la unidad es la manera para entender la humanidad como un todo. Y esa parte siempre es un poquito, siempre es como que ¿cómo se dice? El coso de Aquiles, ¿cómo se llama? Talón de Aquiles. El talón de Aquiles, sí. Porque es donde entra la parte de Adán y Eva, y que hay toda esa confusión sobre la costilla de Adán y qué sé yo. Pero Juan Pablo II ya deja muy claro que la llave de lectura para entender la creación del hombre y de la mujer es la comunión y es la misma naturaleza. Entonces eso de la mujer ser sacada de la costilla de Adán es una manera simbólica de significar eso de que los dos son la misma naturaleza, la misma humanidad, y es esa humanidad que fue creada a imagen y semejanza de Dios, para estar en una relación de comunión, en una dinámica de relación. Bueno, entonces, después de la solitud original, después de la unidad original, Juan Pablo II también habla sobre la tercera, que es la desnudez original. Y eso a mí siempre me pareció muy curioso cuando empecé a leer sobre esa parte en el pensamiento de Juan Pablo II, porque él habla del pudor, ¿se dice? Me olvidé Sí, de pudor. buscarse. Sí. Okay. Él habla del pudor como algo positivo. Y eso siempre me llamó la atención, porque yo pensaba que como que el pudor surge después que Adán y Eva pecan,
yo pensaba que el pudor entonces era una consecuencia mala, ¿no? Porque, Mm. o sea, es señal del pecado, qué sé yo, o sea, yo pensaba así. Pero la manera como Juan Pablo II lo pone es que la desnudez original existía, o sea, el ser humano era capaz de estar desnudo y bien, porque era como que automático entendía que era don, su cuerpo hacía parte de la dinámica del don para el cual fue creado y es el único camino posible para la relación con los otros, con la creación y con Dios mismo. Y entonces, cuando pecan y se ponen las hojitas de... para, para, es una protección, es decir, la manera como Juan Pablo II lo ve, es que en realidad el pudor es como que una herramienta para preservar el don y una manera de entonces, o sea, quizás no totalmente positivo porque no cambia el hecho de que uno entonces ya no reconoce más el cuerpo como don y no puede vivir desnudo, pero es positivo porque sí entiende que hay que preservarlo. Entonces, estas son las tres cosas más importantes para entender de la manera como Juan Pablo II lee los relatos de la creación. La solitud original, porque es la manera como el ser humano se entiende como sujeto. La unidad original, porque es la manera como el ser humano entiende que fue creado para estar en relación y estar en relación con el otro también ayuda a entenderse mejor. Y la desnudez original, porque el cuerpo es parte integral del ser humano. Entonces, estar desnudo era la condición original porque, o sea, no había una división. Ese dualismo que tenemos hoy de cuerpo y alma no era la intención de Dios y el ser humano. Entonces, en esa lectura de Juan Pablo II, el ser humano automáticamente entendía que era una unidad de cuerpo y alma. Bueno, entonces estas son las tres cosas sobre el relato de la creación. Y antes hablé también sobre el personalismo. Entonces ahora podemos entrar en un otro concepto muy importante para la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que ya viene también del libro Amor y Responsabilidad, que yo había dicho, que es el significado esponsal del cuerpo. Y entonces, todas las catequesis de Juan Pablo II tenían, como yo dije, esa preocupación moral de Juan Pablo II. Él entendía, él lo tenía muy claro de que el plan de Dios es un plan de amor. Entonces, ¿cuál es el plan de amor de Dios para el amor humano? Y el amor humano a través del cuerpo. Entonces, pensar el significado esponsal del cuerpo en Juan Pablo II es entender, primero, eso que ya estaba evidente en la manera como él leía los relatos de la creación, de que la persona humana es un ser integral y ser persona, ser humano, es ser cuerpo, y que ese ser cuerpo entonces es ser una persona en comunión a través del cuerpo. Y eso tiene entonces un significado todavía más profundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Okay. eh, cuando hablamos entonces del matrimonio. Y eso él trabaja mucho más en la segunda parte de las catequesis, cuando empieza a hablar sobre el sacramento y el signo del cuerpo, el signo y la alianza en el cuerpo. Y eso siempre, él siempre lee esas cosas a través del sacramento del matrimonio. Porque si el significado más profundo del cuerpo humano, del plan de Dios para el amor humano, es la dinámica de relación, entonces el nivel más elevado de esa relación posible es a través de la comunión de los cuerpos. Y nosotros, como Iglesia Católica,
tenemos en el matrimonio esa comunión plena de los cuerpos, donde la única manera de preservar esa manera de entender el don del cuerpo y que el cuerpo es una señal de la propia persona y no un objeto, la única manera de entenderlo es preservándolo y reconociendo el don del otro. Por eso en el matrimonio es donde se puede vivir de manera plena la comunión de los cuerpos y preservar entonces el significado esponsal del cuerpo. Eso. Y la última cosa entonces, el último concepto, muy importante para entender la teología del cuerpo de Juan Pablo II, es la hermenéutica del don, que yo estuve diciendo un poquito a lo largo de todos estos conceptos, porque es la llave de lectura esencial para entender también por qué, si yo estaba diciendo que para Juan Pablo II la manera más elevada de vivir el don del cuerpo, de la comunión de los cuerpos, es en el matrimonio, ¿no? Porque es donde podemos preservar y vivir el significado esponsal del cuerpo. ¿Cómo entonces podemos entender las personas que no viven eso? Las personas que optan justamente por lo contrario. Y solo es posible entender eso a través de la hermenéutica del don. Y eso en relación con el reino de Dios. Porque una cosa que me olvidé de mencionar antes es que cuando él trabaja en la primera parte, eso de que las palabras de Cristo apelan al principio y todo eso, al final de esa primera parte, él habla sobre cómo las palabras de Cristo no solo hablan sobre el principio, pero también sobre la redención del cuerpo. Y entonces hay no solo esa llave de lectura del pasado, sino también la llave de lectura del futuro, a la salvación a la que todos nosotros estamos llamados. Entonces, espera que me perdí ahora en la hermenéutica del don, para entender las personas que no viven entonces el matrimonio. Es a través de la hermenéutica del don en llave de lectura del reino de Dios. Porque si el sacramento del matrimonio, la comunión de los cuerpos, es un signo de la propia dinámica trinitaria y de lo que vamos a vivir todos en la eternidad, si es un signo, ¿no? Una señal, entonces es posible para las personas que tienen ese llamado vivir ahora en la espera de esa plenitud de la comunión y no necesariamente ya vivir el signo de la comunión. ¿Se entiende? Claro, sacramento, eso, sí. Sí. Ya. Sí, y él usa también mucho en esa segunda parte el capítulo 5, si no me equivoco, de Efesios, donde habla de que los maridos tienen que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y al final, San Pablo dice que eso es un gran misterio, ¿no? El de la relación de Cristo con la iglesia. Pero el matrimonio, Juan Pablo II, lo que él expone es que el matrimonio no es un misterio, porque el misterio sigue velado. El matrimonio es una señal, es un signo, es una cosa palpable casi, pero que apunta hacia una realidad más grande. Bueno, eso. Lo que yo había... Oye, buenísimo. No, tranquila, a mí me Sí. encanta, porque creo que has dado en los puntos básicos y eso era muy importante. Bueno, a todos los que están conectados aquí, nos quedan casi media hora para conversar con Susi y hacerle preguntas, porque creo que el tema da para hacer muchísimas preguntas, así que si ustedes las tienen por ahí, pueden ir soltándolas por aquí o aquí abajito, verán un signo de pregunta, pueden darle clic allí y ahí pueden también dejar la pregunta. Justamente para arrancar tal vez en el diálogo, la primera pregunta que yo te haría a ti en función de esto que hemos visto es... Al final, el tema de la hermenéutica, de darse, de donarse, es una dinámica
propiamente cristiana, o sea, propiamente de la figura de Jesús, que hoy por hoy necesitamos recuperar, me parece a mí, o no dejar perder justamente el tema del donarse al otro, del darse al otro, justamente en una época en la que, bueno, ya varios sociólogos la han descrito como la sociedad del espectáculo, la sociedad líquida o la sociedad del ruido, con cualquiera de las que te quedes, una de las puntas básicas de esta sociedad que se ha venido generando justamente el consumismo, el lleva y trae, todo es aquí y ahora, todo es rápido. ¿Cómo podríamos desde Juan Pablo II tal vez hacer alguna crítica constructiva o evitar alguna tentación en función de esta sociedad que nos está diciendo que lo mejor y lo más fácil es consumir y consumir y ya luego lo demás no importa? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es lo que yo dije un poquito sobre el personalismo, de que las personas no pueden ser entendidas como medio para algo. Entonces, creo que esa es la crítica constructiva que hay que hacer, que las personas tienen que volver a entender que cada ser humano y cada relación posible siempre es un fin en sí mismo. Entonces, o sea, hasta este momento aquí, lo más importante no son las cosas que estoy diciendo o las preguntas que van a hacer o lo que sea. Lo más importante es que estamos encontrándonos y es eso es lo más importante, el encuentro entre las dos personas, lo que podemos compartir, lo que podemos vivir y experimentar juntos, eso es lo más importante y no lo que, o sea, lo que puede venir después o las consecuencias. Son cosas buenas también, pero lo más importante siempre es la persona y lo que podemos vivir con el otro que me ayuda a entender a mí mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tengo otra pregunta para ti, Mía, pero voy a aprovechar que aquí ya te soltaron una pregunta. Reina KM pregunta, ¿cómo definirías en concreto la teología del cuerpo desde tu punto de vista? Atención, familia, estamos en el primer día. Es decir, vamos a abordar el primer pasito y ya yo espero que en el cuarto lunes ya tengamos una comprensión más completa de lo que hoy se podría entender como teología del cuerpo, pero dale, se la tiro a Susi ya para que ella vaya como dilucidando un poco para ella qué es la teología del cuerpo. Uy, yo, es que yo creo que la teología del cuerpo es algo muy amplio y eso es una de las cosas que más me sorprendió de una manera muy positiva cuando empecé a estudiar teología, porque como dije antes, no sé si todos estaban acá, es que yo empecé a estar interesada por teología porque descubrí la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Entonces, lo único que sabía de teología en mi vida era la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y cuando entonces entré y empecé a estudiar y descubrir que teología es un universo y hay un montón de cosas, ahí fui descubriendo entonces otros abordajes sobre el cuerpo en el pensamiento teológico. Por eso que yo traté de dejar claro, no sé si quedó claro, que la preocupación principal de Juan Pablo II era la moral, porque esto define la manera y el camino posible, el horizonte posible que él tiene para desarrollar su pensamiento. Mientras hay otros abordajes, y por eso vamos a ver en los próximos lunes, que la preocupación no es solo una cosa de moral, pero una dinámica más integral de toda la realidad social, humana y psicológica y bueno, y varias otras cosas. Muy bien. Entonces, sí, teología del cuerpo es una cosa muy compleja, muy amplia y vamos a ver más. Bueno, muy bien. Querida, ¿cómo? Esto es una pregunta también de mis épocas cuando estaba en pastoral juvenil, recuerdo porque Majo Fernández también te la hace, a ver cómo lo comprende Juan Pablo II o qué podríamos decir desde Juan Pablo II. Hablar de donación, de esta hermenéutica de la donación, entra en conflicto con el otro concepto que en la moral también se habla, sobre todo en la clásica, de la castidad, o se complementan, o no se puede entender castidad sin donación del otro. ¿Cómo lo ves tú? Porque sé que es un conflicto hoy, en el momento presente, yo como joven dentro de la iglesia,
y con los jóvenes con los que me relaciono, pues obviamente el concepto castidad ya te suena muy, sí, como, ¿y eso para qué, no? Pero sí, esa hermenéutica del donarse de pronto puede interpretarla o ayudarla, no sé, ¿cómo lo ves tú? Ujú. Sí, hay que hacer un discernimiento, porque el don, o sea, un ejemplo para dejar bien claro, cuando recibes un regalo y te encanta el regalo y lo cuidas súper bien y ya empiezas a compartirlo con alguien y otra persona te lo pide y entonces compartís con la otra persona y vas compartiendo con todos los que te piden y con todas las personas que te dan las ganas de compartir ese regalo que te encanta. ¿Qué pasa con el regalo? Empieza a deshacerse o qué sé yo, pierde piezas o se rompe, qué sé yo. Entonces, es la misma dinámica. O sea, el don hay que entenderlo como una cosa sagrada, no que no se puede tocar tampoco, pero que tiene que ser cuidado con mucho respeto para que manténgase como don a lo largo, a largo plazo, ¿no? Por eso que entender esa dinámica del don como en el aspecto de la restricción del don es en realidad entender la libertad humana, creo, está muy relacionado con eso. Porque ser verdaderamente libre no quiere decir hacer lo que me da las ganas, sino que hacer lo que más me lleva a la plenitud. Y, y hay una, no me acuerdo ahora, pero hay una frase de Juan Pablo II sobre eso. De, uy, no me acuerdo ahora, pero, pero eso de que el amor, el verdadero amor libre no es esa libertad que entendemos hoy, es una libertad para el amor. Y la dinámica del amor a veces cambia, por eso que la castidad o las personas celibatarias tienen su propia manera de ser don. Hay otras maneras de vivir el don del cuerpo, porque, y eso es otra cosa que muchas personas todavía hoy que estudian la teología del cuerpo de Juan Pablo II, creo que se olvidan que no se trata solo de las cuestiones sexuales, no se trata solo de la genitalidad, o sea, se trata del cuerpo humano. Todo nuestro cuerpo fue hecho para estar en relación. Mis manos, mis ojos, mi boca que habla, mis oídos que escuchan, lo que como, lo que huelo, todo eso tiene también una dinámica del significado esponsal, porque yo puedo entrar en comunión de otras maneras, no solo en la dimensión sexual. Entonces creo que estas son algunas maneras para entender y ayudar en... Me parece Sí. importante esto que acabas de decir, porque creo que dentro de la iglesia hay bueno, como en tantas otras cosas y tantos otros temas de teología, siempre la polarización es la tentación primera, ¿no? Entonces la restricción, porque el cuerpo y esa idea platónica, incluso que todavía en muchos sigue permanente, de que somos cuerpo y alma, y lo importante es el alma, y la oración, y la meditación, y el cuerpo, pues poco o nada. O el otro extremo de, no, pues hagamos lo que queramos y agarremos ese regalo y lo hagámoslo, ¿sí? Fiesta, como decimos en Panamá. Entonces, yo creo que ciertamente la palabra clave que tú has dado es el tema del discernimiento. Porque yo creo que, y lo ha hecho el Papa Francisco también, a nivel teológico y pastoral, la tentación que tenemos sobre todo, una segunda tentación, es la de poner una regla universal aplicable para todo el mundo. Y eso es imposible. O sea, hay que verificar cada realidad humana, pero creo que la base, y es algo que me sorprende un montón, la verdad, te lo digo con súper sinceridad, la base de la teología del cuerpo de Juan Pablo II arranca, como tú muy bien decías, del tema del amor. O sea, eso es ni siquiera la teología del cuerpo, o sea, del cristianismo como tal, su base es el amor, si no, no es posible. Ya Juan en su primera carta, capítulo 4, nos va a decir sí, que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces creo que ese discernimiento, hacerlo en función de hoy, en este momento histórico en el que estoy, frente a mi cuerpo, ¿qué me capacita para amar más y mejor? En esa clave ignaciana, ¿no? ¿Qué me ayuda a mí a amar más y mejor? No solo más, sino también mejor.
creo que es importantísima. Bueno, dejamos a que la gente siga preguntando, siga tirándote ideas. Quedó ahí como para, si lo podrías profundizar un poco más, ¿cómo entender entonces el tema de las otras vocaciones, ¿no? Es decir, alguien que de pronto diga, mira, lo mío no es ni siquiera ser religiosa ni casarme, lo mío es estar en soltería. ¿Cómo se comprendería eso desde ahí para no caer en extremos y decir, no, entonces el soltero no conoce la Sí. dinámica del amor? ¿Cómo lo entiendes tú? Ay, me encanta la pregunta porque justo el mes pasado, no sé si es solo en Brasil, pero se celebró como que el mes de las vocaciones y tuvimos varias charlas, mucha gente haciendo cosas sobre eso. Y nunca hablan sobre la vocación de estar soltero, porque no lo ven como una vocación. Claro. Y bueno, antes de entrar en eso, yo creo que hay que hablar un poquito también sobre cómo entender qué es una vocación, porque es un llamado, pero el llamado principal que todos tenemos es servir a Cristo a través del hermano, con el hermano, ¿no? Y estar al servicio de los otros. Y yo creo que entonces, cuando hacemos un discernimiento sobre la vocación específica de una práctica pastoral o de una dinámica comunitaria, no podemos olvidar también que nada en nuestra vida humana es absoluto. Es un poco raro decir eso, porque yo sé que hay gente que no le gusta cuando digo eso. Pero es que yo conozco gente que fue casada, tuvo la vocación para estar casado y se murió la pareja y se hicieron curas. Y tenían también la vocación para ser cura. Entonces, entender la vocación siempre tiene que estar también con la dinámica del discernimiento para cada momento específico de tu vida. Por eso que es posible entonces pensar en una vocación de estar soltero, de la soltería, dijiste. Sí, sí. Soltería, ok. Qué bueno, no creo que tenemos un término así en portugués, soltería. Sí, creo que no. Bueno, porque entonces es una etapa y puede ser una etapa para toda tu vida o no. Lo importante es que hay que vivirlo entendiendo eso, de que siempre es posible estar como cuerpo siendo don para el próximo. Y es difícil hablar más específicamente, porque entonces depende mucho de la vida de cada uno que cada uno tiene. Por eso que el discernimiento es fundamental. Hay que tener una vida de oración muy profunda con la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo para ver cuáles son tus posibilidades de relación. Hay gente que vive sola. Yo, por ejemplo, vivo sola. Entonces, ¿cómo vivir mi don de mi cuerpo viviendo sola? ¿Con quién? Entonces me pongo a servicio en algún lado. Estoy haciendo trabajo voluntario con personas que viven en la calle acá en Río. Pero hay personas que viven en comunidades, pero no comunidades religiosas y que tienen la vocación de soltería. O sea, por eso es que varía mucho con cada uno. Pero lo importante es siempre quizás repetir la frase mismo a cada día, de que soy cuerpo y si soy cuerpo creado y querido por Dios, soy don de amor. ¿Cómo? Y empezar el día con eso. Y recordándose, porque como el dualismo, esa ruptura que tenemos, que la llevamos como una herencia de la historia entre el cuerpo y el alma, tenemos que hacer el ejercicio de recordar que no estamos divididos. Soy cuerpo. Mi cuerpo revela quién yo soy y también revela algo de Dios. Por eso que soy don. Entonces, hay que hacer es un ejercicio de verdad, porque no es solo una dificultad que cada persona tiene individualmente, sino que es algo que viene de muchos años de una comprensión del mundo que lo veía separado. Entonces, nuestra responsabilidad con eso es grande. Totalmente, porque fíjate que hablar de eso como algo integral
nos meten unos líos, querida, porque entonces uno ora con el cuerpo, por ejemplo, ¿no? El tema de orar con el cuerpo, yo no sé si la gente lo tiene tan claro, que ora con el cuerpo, que ora con la respiración, ¿no? A veces cuando se mete el cuerpo en la oración, la gente como, no, eso es de otra cosa, eso no tiene nada que ver con nosotros. No, la respiración es súper importante, por poner un ejemplo, ¿no? Por eso la simbología también es importante, ¿no? Si prendes una vela o no la prendes, si pones una canción o no la pones, porque escuchar, se estás orando con el cuerpo justamente, ¿no? Yo creo que en esa misma dinámica, esa idea también de la antropología, que le escuchaba yo a una amiga justamente que es antropóloga, estudiaba conmigo teología y me decía, nosotros creemos, los antropólogos creemos que el cuerpo habla. Entonces, cuando Sí. de pronto te da un malestar, un dolor de cabeza, cuando se te brota la piel, cuando algo, tu cuerpo te está diciendo algo, no solamente que necesita medicamentos, pero puede ser otra cosa. Entonces me decía, en algún momento cuando hablaba, le decía, no, mira, me pasó esto en el cuerpo, me dijo, de pronto necesitas descansar. Y en efecto, hacía el ejercicio de escuchar mi cuerpo y le preguntaba literal como, oye, ¿necesitas descansar? Y la voz que se escuchaba era, sí, por favor. Entonces yo creo que eso es importante porque hablar de una teología del cuerpo, no sé si lo ves así, no sé si me voy mucho más allá, pero estaríamos hablando de que el cuerpo también es revelación de Dios, es lugar teológico, o sea, nos encontramos con Dios a través del cuerpo también, ¿no? Por eso la simbología también de la Eucaristía, el pan partido, o sea, eso me parece muy importante. La razón por la que Jesús se acercaba al otro, lo tocaba, ¿sí? Eso me parece también muy interesante. Oye, querida, esto está muy bueno, nos quedan 10 minutos porque el tiempo avanza un montón y definitivamente creo que hay muchísimas tareas. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, ya para como ir cerrando. Espiritualidad y teología del cuerpo, ¿eso cómo se integran? ¿Cómo se abrazan? ¿Cómo se besan? Como diría la literatura sapiencial. Sí. Bueno, yo creo que justamente en lo que decías recién, de que el cuerpo es revelación de Dios. Si fuimos creados así, el cuerpo es imagen y semejanza de Dios. Entonces, la espiritualidad necesariamente pasa por el cuerpo y el cuerpo dispone la espiritualidad también. Es una calle de dos manos. Eh, y una cosa que yo quería comentar, para que ya quede un poco como spoiler de los próximos lunes, mientras hablabas, es que justamente una de las fallas de Juan Pablo II es que como él tenía muy preocupado de que él ya sabía que la razón para el cuerpo era la verdad del amor de Dios, él buscaba hacer como que ese movimiento desde la verdad que él ya sabía del cuerpo para leer la realidad entonces humana. Mm. Y entonces falta esa conexión de entender que la propia realidad humana del cuerpo revela algo sobre la verdad de lo que Dios quiere para el ser humano. Y eso entonces vamos a ver un poco en los próximos lunes. Pero eso de que el cuerpo habla, y eso es muy lindo e intenso, porque si el cuerpo habla, aunque sea esas cosas de un malestar o de algo que pasa, quiere decir que el cuerpo tiene la capacidad de comunicar Dios. El malestar también es una comunicación de Dios. Los sentimientos que tenemos también son manifestación de Dios. Cuando me siento triste, feliz, son manifestaciones de Dios a través de mi cuerpo. Entonces, estos son caminos de la espiritualidad y siempre tenemos que tratar de rescatar eso, porque es lo que nos lleva todavía más cerca de Dios. Llegamos más a esa vida en abundancia que Jesús nos prometió. Oye, y además piénsate esta locura, querida. No sé cómo está la cosa en Río de Janeiro, pero aquí en Bogotá, en la ciudad donde yo vivo, los templos hasta ahora se empiezan a abrir después del tiempo de pandemia. Y pensando en esto mientras hablabas, decía, qué loco, nuestro templo en este tiempo ha sido nuestro cuerpo, nuestro lugar de sacramento, nuestro lugar de encuentro con Jesús, nuestro lugar, nuestro pan partido hemos sido nosotros mismos
encerrados en casa, solos, con gente, yo con Menta, la gata que vive conmigo, o sea, yo en relación con la creación, es decir, mi templo en este tiempo, mi parroquia, por decirlo de alguna manera, ha sido mi cuerpo ha sido, digo, lugar donde he orado, donde he descansado, entonces digo, también repensar eso, ¿no? La importancia de habitarte a ti mismo, ¿no? La importancia de conocerte, de descubrir cómo es tu cuerpo, ¿no? Yo en este tiempo justamente de pandemia empecé a descubrir un montón de cosas de mí, mirándome al espejo, decía, oye, mira, tengo esto, tengo lo otro, oye, creo que tengo que hacerme un tratamiento por esto. O sea, yo creo que también la teología del cuerpo nos hace una invitación, no sé cómo lo ves tú, pero una invitación a la contemplación, que no es una cosa así, ¿no? Medio rara, sino es saber mirar, saber observar y ahí ir descubriendo al Dios que se pasa, que se avecina, que está caminando con nosotros, ¿no? Que es el Dios con nosotros. Entonces, bueno, que también se hizo cuerpo, también se hizo uno de nosotros, querida. Bueno, no sé si quieras ir dejando alguna otra conclusión, alguna otra idea más. Mientras las vas pensando, yo también quiero aprovechar para saludar, porque aquí se ha conectado mucha gente también de parte tuya y yo no me presenté. Entonces, para la gente que anda por ahí, que no sabe con quién está hablando Susi, pues saludo desde Colombia, soy Marcos Salas, tengo 26 años, tal cual como Susi, me dedico a la teología, actualmente estoy estudiando teología como laico, por gracia de Dios, y espero dedicarme como laico a la construcción del pensamiento teológico dentro de la iglesia y como joven también. Entonces, esto es un proyecto que hemos llamado Teología en Casa, que se nos ocurrió a Rafael Luciani y a mí en una conversación un día por WhatsApp y bueno, ya vamos por la quinta temporada y tengo el honor y el orgullo de tener a Susi con nosotros en esta quinta temporada. Así que muchas gracias a todos ustedes que se han conectado con este espacio por primera vez, que lo están descubriendo. De verdad, muchísimas gracias. Si quieren ver las temporadas anteriores, todas están ya disponibles en YouTube y este episodio también va a estar en YouTube, si Dios me lo permite, el día miércoles. Así que para que estén súper pendientes. Así que todos los que vinieron por Susi, gracias por darme el honor de compartir con ustedes y bueno, nada. Susi, ¿alguna conclusión que quieras sacar? Nos quedan unos 5 minutos y bueno, se nos acabó el tiempo, Susi, ¿eh? Esto va Sí, volando, ¿verdad? va volando, pero bueno, nada, nos estaremos Pero viendo qué los bueno. próximos 3 lunes. Sí. No, la última cosa que yo quería decir entonces es que muchas de las dificultades que tenemos de entender esa integralidad del cuerpo con nuestra espiritualidad tiene que ver también con el contexto de la iglesia en el occidente, porque la manera como la iglesia católica se desarrolló, la cultura europea y la manera de ser cuerpo en Europa es muy distinto de la manera, por ejemplo, para nosotros de ser cuerpo en Latinoamérica. Entonces, el próximo lunes eso nos va a ayudar mucho a ver cómo la manera de ser cuerpo en América Latina ayudó entonces a desarrollar una manera de entender el cuerpo en la teología y con la espiritualidad de una manera todavía más profunda. Eso. Bueno, muy bien, muy bien. Cualquier pregunta, duda, queja, sugerencia que ustedes tengan, pueden escribirme por mensaje directo, alguna pregunta que le quieran hacer llegar a Susi. Igual, Susi, nos puedes contar también dónde podemos mirar cosas tuyas. Sé que tienes un canal de YouTube, que lo estuve ahí espiando hace un par de meses. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos también tu camino teológico, lo que vas haciendo? No nos contaste que perteneces también a un tema de mujeres, así que por ahí también nos puedes contar de eso. Sí. Entonces, dale, cuéntanos de eso antes de contarles también a todos lo que va a seguir en esta quinta temporada. Uh-huh. Bueno, yo estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Susi Teóloga. Y el Susi, como pueden ver aquí, es S-U-Z-I. Teóloga, teóloga es normal. Y en YouTube tuve que parar un poquito de hacer los videos porque con la disertación de la maestría está una locura, pero tengo varios videos, están todos en portugués, sobre teología, varios temas. Pero eso, una cosa que empezó al final del año pasado es que participo, soy parte de un grupo de teólogas feministas en la academia que buscan ayudar a visibilizar las mujeres que hacen teología y también ayudar a visibilizar las mujeres en la sociedad de manera general. Porque
es eso, hay mujeres haciendo teología, hay muchas mujeres. Obviamente no somos la mayoría, pero hay muchas mujeres que hacen teología y que hacen teología desde los años 60. Es mucho tiempo, pero nadie sabe. Y eso solo hablando académicamente, porque si hacemos un recorrido histórico, ¿Qué siempre te digo? hablamos de los padres de la iglesia, hablamos de los doctores de la iglesia, hablamos de los discípulos, pero nadie habla sobre las discípulas, sobre María Magdalena, que fue la discípula de Cristo. Nadie habla sobre las madres del desierto. Nadie habla sobre las doctoras de la iglesia. O sea, hay una invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia y eso todavía más fuerte en la academia. Así que si quieren buscar el grupo, se llama Teo Muller, que es Teo, quiere decir Teo mujer, Teo de teología, mujer. Y estamos en Instagram y en Facebook, tenemos algunos artículos, algunos videos que pueden ver también. Está muy bueno. Bueno, querida, pues muchísimas gracias por este primer espacio que hemos gestado y creado hoy. Les recuerdo a todos, vamos a seguir nuestra reflexión el próximo lunes a las 19 horas de Colombia con la teología del cuerpo desde la antropología teológica latinoamericana, justamente para pensar el cuerpo desde esta parte del mundo, ¿no? La teología también se hace desde esta parte del mundo y desde acá tenemos mucho que aportar a la teología de toda la iglesia. Así que, Susi, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que has sacado para estar con nosotros, por estos 3 lunes que vienen, que también vas a compartir con nosotros. Me lo disfruté un montón. Así que nada, cualquier cosa le pueden preguntar a ella, me pueden preguntar a mí por aquí por directo de Instagram y seguimos dialogando y gestando este espacio que es para todos ustedes. Así que de verdad, muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos y a ti, Susi querida. Desde acá te mando un abrazo, un besote. Gracias por tu energía. Me la pasé increíble y bueno, ya anhelando entonces seguir en este espacio de reflexión. Dale, muchísimas gracias. Bueno, chao a todos, que Dios les bendiga. Feliz noche para todos.